Voy a grabar entonces y comencemos. De lo que tengo recuerdo, porque ya pasó mucho tiempo, ¿cierto? Habíamos empezado a ver las notificaciones. No sé ahí si son de los que vinieron en las últimas clases. Yo tengo entendido que la última clase que vimos fue generalidades sobre las notificaciones y quedamos pendientes de empezar a revisar las notificaciones en particular, ¿ya? Si eso es así, no sé si alguien me lo puede confirmar, porque, como les digo, pasó bastante tiempo. Si no, de todas maneras, yo creo que les va a servir de repaso, ¿ya? Vamos a ver entonces, les voy a compartir una presentación. Ahí alcancemos a ver, ojalá, en la clase de hoy día todo lo que tiene que ver con notificaciones para poder ir avanzando ya a un ritmo un poco más rápido de aquí a lo que nos queda de semestre. Voy a compartir, denme un segundito. Aquí está. Ya. Las notificaciones. Si se acuerdan, ¿cierto? Las notificaciones son todas estas gestiones judiciales. Perdón, aquí. Las notificaciones, lo que alcanzamos a revisar, son estos actos jurídicos procesales que consisten básicamente en la forma o el mecanismo a través del cual el tribunal, eh, dentro del proceso, ¿cierto?, pone en conocimiento de las partes las distintas resoluciones judiciales que se pueden pronunciar dentro del proceso, ¿ya? ¿Alguien se acuerda por qué son tan importantes las notificaciones? Eh, ¿qué principio, qué derecho se materializa esencialmente a través de la notificación? No sé si alguno se acuerda, algo que revisamos incluso el semestre pasado, en una de las evaluaciones. ¿Por qué es tan importante tener conocimiento de lo que está pasando en el proceso? ¿No? No sé si por el chat. ¿Nadie? ¿No? Eh, Vicente, ¿te suena por qué son tan importantes las notificaciones en el proceso? ¿Será por el derecho al debido proceso, profe? Exactamente, muchas gracias Vicente. Efectivamente, la notificación permite en definitiva que las partes, en particular siempre el demandado en específico, pero en general las partes, porque las dos en general, puedan ejercer sus derechos de defensa, puedan defenderse respecto de todas y cada una de las resoluciones y las actuaciones que se realicen durante el proceso. Por lo tanto, de ahí la importancia que tienen las notificaciones para tener conocimiento de estas actuaciones y en definitiva poder responder adecuadamente y oportunamente a cada una de estas. Vimos, ¿cierto?, que dentro de las notificaciones existe una clasificación que es esencialmente la que está establecida en la ley, que distingue eh, tipos o modos en los cuales el tribunal puede hacer válidamente una notificación a una de las partes, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? La más perfecta de todas y lo que alcanzamos a revisar en la última clase es la notificación personal, ¿cierto? Que está regulada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? El artículo 40 lo que nos dice es que en toda gestión judicial siempre la primera notificación de las partes o terceros, ¿cierto? Personas que hayan de afectarle los resultados del proceso, tiene que hacerse personalmente. ¿Y cómo se realiza esta notificación? Entregándose una copia íntegra tanto de la resolución, ¿cierto?, que se quiere notificar, pero también una copia de la solicitud en la que haya recaído esta resolución. Por lo tanto, normalmente, ¿cierto?, nosotros sabemos que la primera actuación o la primera notificación que se realiza en el proceso generalmente va a ser, ¿cuál? ¿A alguien se le ocurre? Son poquitos, así que los voy a hacer así a dedo, lamentablemente hoy día. A mí no me gusta esto, pero para efectos de la clase lo vamos a hacer así. Entonces, Pablo, ¿cuál crees tú que es generalmente la primera notificación del proceso? La de la notificación de la demanda. Exactamente, ¿cierto? Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, normalmente, y aquí, ojo, sí,
si bien el artículo 40 dice que es la primera notificación, puede ocurrir que la primera notificación no sea necesariamente la de la demanda. ¿Ya? ¿Cómo podría ocurrir? Lo vamos a ver en el semestre que viene, pero existen, a propósito de las medidas prejudiciales, ¿cierto? Existe la posibilidad de que las partes eventualmente tengan que notificar, previa a la notificación de la demanda, algún tipo de medida eh, prejudicial, ¿cierto?, respecto del futuro demandado. En ese caso, esa va a ser la primera notificación. De ahí la nomenclatura que ocupa el legislador y no se refiere expresamente respecto de la notificación de la demanda. Sin perjuicio de que no sea la primera, igual la notificación de la demanda tiene que ser a través de la notificación personal, ¿ya? Pero eso es por otra cuestión. ¿Ya? Las normas en las cuales se rige la notificación personal más bien o sea, los requisitos que tiene que cumplir esencialmente la notificación personal para ser válida dentro del proceso es que cumpla con estos tres elementos. Primero, tiene que efectuarse en un lugar hábil, de aquellos que están señalados en el artículo 41. No sé si hay alguien que tenga el código a mano, que quiera leer el artículo 41. No sé, Anaís, si lo tiene a mano. Voy, profe. Ya, súper. Artículo 41. En los lugares y recintos de libre acceso público, la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y a cualquier hora, procurando Súper. causar la Hasta menor ahí molestia nomás, posible. hasta ahí nomás, Anaís. Y Ya. ahora lee el inciso segundo, la primera parte nomás. Además, la notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 6 y las 22 horas en la morada o lugar donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permite el acceso del ministro de Fe. Gracias, Anaís. Y finalmente el inciso cuarto. Igualmente, son lugares hábiles para practicar la notificación el oficio del secretario, la casa que sirva para despacho del tribunal y la oficina o despacho del ministro de Fe que practique la notificación. Los jueces no podrán, sin embargo, ser notificados en el local en que desempeñan sus funciones. Excelente. Muchas gracias, Anaís. Si se fijan, el artículo 41, en sus distintos incisos, ¿cierto?, describe una serie de lugares, distinguiendo en todo caso, respecto de cada uno de ellos, el horario hábil en el cual se va a poder decretar esta notificación personal varía, ¿cierto? Es distinto. Pero podemos identificar al menos tres tipos de lugares, ¿cierto? Primero, los lugares y recintos de libre acceso al público. En segundo lugar, los del inciso segundo, ¿cierto? Perdón, sí, inciso segundo, que son en la morada o lugar donde pernocta el notificado, donde ejerce aquí habla de industria, profesión, empleo, pero en realidad donde ejerza cualquier tipo de ámbito laboral, o cualquier otro recinto privado, ¿cierto?, en que el notificado se encuentre y donde se le permita en definitiva el acceso al ministro de Fe. ¿Ya? Y finalmente, un último lugar en el cual es posible también notificar es derechamente en la oficina o el lugar donde, ¿cierto?, ejerce su oficina el ministro de Fe que va a hacer la notificación. ¿Ya? Que como bien señala acá, no solamente la puede hacer un receptor judicial, sino que también la puede hacer, por ejemplo, el secretario del tribunal, ya sea en el despacho del tribunal o en subsidio, también puede ser en su domicilio, y también, por supuesto, en la oficina o el domicilio del ministro de Fe, que en este caso es el receptor judicial. ¿Ya? Eh, y hay una excepción expresa, pero eso no tiene que ver con el lugar donde se puede hacer, sino más bien donde no se puede hacer en el caso de los jueces. Aquí dice que no van a poder ser notificados donde desempeñan su función. Pero entonces ustedes pueden ver que que el artículo 41 distingue al menos tres tipos de lugares. ¿No? No sé si... Constanza, ¿quieres decir algo? No, parece que no. Súper. Asimismo, la notificación tiene que efectuarse en días y horas hábiles, ¿ya? Y aquí mismo también va a ser relevante lo que señala el artículo 41, que distingue nuevamente entre estos tres tipos de lugares hábiles, señalando las horas en las cuales se puede realizar. ¿En qué horario? Bueno, lo leyó ya Anaís, pero ¿en qué horario creen ustedes que se puede realizar una notificación en un lugar de libre acceso al público? Una notificación personal.
No sé si Claudio. Parece que Claudio no tiene micrófono. No. Constanza, Hola, sí, disculpe. ¿en qué horario crees tú que se puede realizar una notificación personal en un lugar de libre acceso al público para que sea válido? Mm, yo supongo que en horarios de trabajo, supongo, ¿Cómo? No te escuché bien. que en las horas que son hábiles de trabajo, no Ya, sé. súper, gracias Constanza. El código dice que puede ser en cualquier hora y cualquier día. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, si ustedes, no sé, pillan a una, o sea, no pillan, pero el receptor, por ejemplo, podría perfectamente aprovechar que la persona a la que quieren notificar está transitando por la vía pública, por ejemplo, o está en un lugar de libre acceso al público, como podría ser, por ejemplo, un mall, un café o algo por el estilo, ¿cierto? Que esté abierto y que sea de libre acceso, eh, para realizar la notificación personal en un horario distinto, por ejemplo, a lo que señala Constancia, ¿cierto? Que son los días y las horas hábiles. ¿Ah? Si, por ejemplo, se encuentra, puede ser muy desagradable, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si se encuentra a una persona haciendo las compras, por ejemplo, o haciendo shopping, no sé, en un mall, eh, podría, por ejemplo, hacerse una notificación personal válida tratándose de una hora y un día inhábil en principio, ¿cierto? Respecto de la notificación personal, ¿ya? Porque la ley expresamente lo permite tratándose de lugares de libre acceso al público, ¿ya? En los otros casos, en particular cuando se hace en lugares privados, ¿cierto? Donde tiene que pedir permiso para poder acceder al lugar, el lugar donde trabaja o donde habita, en definitiva, la persona que se quiere notificar, se tendrá que regir conforme a las reglas del artículo 41, inciso segundo, que establece un horario más acotado, ¿cierto? Que es entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, ¿ya? Entre las 6 de la mañana y las 22 horas. Y como ven, es un horario incluso más extenso que el que está establecido respecto de la validez de las actuaciones judiciales en general, ¿ya? Que era entre 8 y 8, respecto de la notificación personal en estos recintos, se extiende ese horario de 6 a 22 horas. Por lo tanto, es una excepción también a la regla general de que todas las actuaciones judiciales para ser válidas tienen que practicarse en hora hábil, ¿ya? En este caso, el artículo 41 amplía la hora hábil para 2 horas anteriores, ¿cierto? De 6 a 8 de la mañana también se va a poder, y también lo amplía 2 horas más tarde, ¿cierto? De 8 a 22 horas. Por lo tanto, tenemos todo ese marco de tiempo para poder hacer la notificación personal del notificado, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? También, como lo podemos hacer en la oficina o el domicilio que tenga el ministro de fe o el secretario del tribunal, ahí el horario va a ser directamente el de funcionamiento del tribunal, que va a ser el horario hábil común, ¿ya? Es decir, entre 8 y 8 de la tarde. Eh, y finalmente, ¿cierto? Ya lo leímos, el último requisito de validez para que la notificación personal surta todos sus efectos dentro del proceso es que tiene que practicarse por un funcionario competente. Y son funcionarios competentes para realizar esta actuación, tanto los ministros de fe, ¿cierto? Que practiquen la notificación, que es esencialmente el receptor judicial, ¿ya? Que es este órgano auxiliar de la Administración de Justicia encargado especialmente de realizar este tipo de gestiones, y también puede hacerle al secretario del tribunal. Ninguna otra, al menos en materia procesal civil, ¿cierto? Ningún otro funcionario va a ser competente para realizar esta gestión. Eh, en los lugares en los cuales no haya un receptor judicial, también de manera excepcional van a poder hacerlo otros ministros de fe, eh, que van a ser naturalmente los notarios, ¿ya? Los notarios pues, también van a poder suplir la función del receptor judicial en aquellas comunas donde no exista un receptor judicial, que ocurre en algunas partes de Chile, ¿ya?
Eso. ¿Alguna duda respecto a estos requisitos de validez? Esto es, para que lo anoten, es importante, pero está casi todo regulado en el artículo 41. Así que, para que lo tengan presente. Vamos a avanzar entonces. Este es un ejemplo, ¿cierto?, de el estampado que tiene que quedar dentro del proceso respecto de esta actuación que realiza, en este caso, un receptor judicial, ¿cierto? La información que se señala siempre, bueno, en Santiago, a tal fecha, ¿cierto?, siendo una hora determinada, el receptor judicial se constituyó en tal domicilio y notificó personalmente a, ¿cierto?, la persona que se quiere notificar, se notificó la demanda, que está en fojas 33, ¿cierto?, del expediente, y la resolución que está en fojas 34 del expediente, ¿cierto?, cuyas copias utilizadas entregué, bla, 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 ¿no? Simplemente para mostrarle a modo de ejemplo este caso. ¿Ya? Aquí también hay otro ejemplo, ¿cierto?, de la comuna de Los Muermos, y aquí si se fijan, quien realiza la notificación no es un receptor judicial, sino que es un notario. ¿Ya? En Los Muermos no hay un receptor judicial, ¿cierto? No sé si alguien conoce Los Muermos, está en la región de Los Lagos, eh, pero es una ciudad, una localidad bastante pequeña, ¿ya? Pero ahí, por supuesto, no hay un receptor judicial, pero sí hay un notario que hace las veces también de conservador de bienes raíces, pero en el fondo, en el ejercicio de esta función, él está habilitado para poder hacer esta notificación personal. ¿Ya? Eh, el artículo 43, ¿cierto?, establece que esta notificación que, tiene que quedarse con una constancia en el expediente, ¿cierto?, que tiene que suscribir tanto el notificado como el ministro de fe, y si es que el receptor, perdón, si es que el notificado, la persona afectada por la notificación, no quiere firmar, también se tiene que dejar testimonio de la realización de esta diligencia. Esto es importante. No es necesario que exista el consentimiento por parte del notificado de ser notificado. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan súper presente. Pero si es que él no quiere firmar el acta, ¿ya?, a través del cual se entiende por notificado, de todas maneras tiene que quedar constancia de eso en la certificación que levante el receptor judicial o el secretario en su caso. ¿Ya? Eso es súper importante para que lo tengan presente. ¿Ya? Si llegara el día, por ejemplo, en el que ustedes tienen que ser notificados de alguna demanda en su contra, ¿ya?, no importa si es que ustedes no desean ser notificados, si es que el receptor judicial los encontró, ¿cierto?, y lo está notificando personalmente, eh, no sacan nada, ¿cierto?, con no firmar el documento, porque de todas maneras esa notificación va a ser perfectamente válida. ¿Ya? Y además establece la ley, ¿cierto?, que la certificación que se estampe por parte del receptor tiene que constar la fecha, la hora y el lugar donde se realiza la notificación, y además, tratándose de la notificación personal, se tiene que señalar la forma a través del cual el ministro de fe comprobó la identidad del notificado. ¿Ya? Normalmente va a ser a través de la cédula de identidad, que se la va a exhibir, ¿cierto?, para verificar que sea la persona, pero también puede ser a través de testigos, ¿cierto?, a través de personas que están acompañando, que están o que habitan conjuntamente con el notificado, que den fe que efectivamente la persona a la cual se está notificando es efectivamente a la que se quiere notificar. ¿Ya? Por eso no sé si se acuerdan que vieron acá, eh, aquí por ejemplo, se estableció la identidad del notificado al ser requerido por sus nombres y apellidos y en presencia de una mujer adulta de mismo domicilio, quienes excusaron identificarse. ¿Ya? Pero aquí en definitiva, eh, la forma en la cual se estableció su identidad es a través de sus nombres y apellidos y además la presencia de dos mujeres que validaron esa información. ¿Ya? ¿Algunas dudas hasta acá? ¿No? Súper. ¿Cuáles notificaciones tienen que ser hechas de manera personal? Bueno, el artículo 40, ¿cierto?, habla de que tiene que ser siempre la primera notificación a las partes o a las personas que hayan de afectar su resultado, ¿no? También el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil establece una cláusula general donde se señala que distintas resoluciones, ya sea por disposición de la ley
porque sea un requisito de validez en particular de esa resolución, porque el tribunal lo establezca. O sea, el tribunal también puede ordenar que una notificación sea hecha de manera personal. En todos esos casos, entonces, va a tener que realizarse conforme a este procedimiento del artículo 40. ¿Ya? También el artículo 233, segunda parte, que si no me equivoco, trata sobre el juicio ejecutivo. Denme un segundito para revisarlo bien. Sí. También tratándose de la ejecución de una sentencia definitiva, siempre y cuando ésta afecte a una persona distinta al demandado, es decir, a un tercero, eh, va a tener que aplicarse entonces la notificación personal. ¿Por qué? Porque básicamente ese tercero es la primera vez que va a tener también conocimiento del proceso y por lo tanto igual, más que esta regla del 233, inciso segundo, la verdad es que es un poco redundante porque la verdad es que lo que aplica en el fondo es la regla del artículo 40. ¿Ya? Tratándose de la primera notificación, va a tener que aplicarse entonces la regla del artículo 40 respecto de este tercero que tiene conocimiento por primera vez de que se lo quiere ejecutar de una demanda que nunca tuvo conocimiento. ¿Ya? También la notificación personal puede ser facultativa en algunos casos. No sé si alguien quiere leer el artículo 56 y 52. Alguien que lo tenga a mano, no sé si Anaís, cerraste el código, lo tienes por ahí. Si puedes leer, por favor, el artículo 56 y el 52, por favor, son cortitos. 56. Sí, o 52 y 56 primero, para ir en orden. Deme un segundo. Deme un segundo, deme un segundo. 52. Si transcurren 6 meses sin que se dicte resolución alguna en el proceso, no se considerarán como notificaciones válidas las anotaciones en el estado diario, mientras no se haga una nueva notificación personalmente o por cédula. Súper. ¿Y el 56? Y el 56. Las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte en el juicio o a quienes no afecten sus resultados se harán personalmente o por cédula. Súper, muchas gracias. Como ver, son dos situaciones en las cuales va a ser facultativo el tribunal hacer la notificación, ya sea personalmente o por cédula, ¿ya? Pero queda a criterio o sea, cualquiera de esas dos formas va a ser válida para hacer la notificación. En definitiva, va a depender de quién tenga a cargo hacer esa notificación, cómo hacer la gestión, ¿ya? En el primer caso, estamos en presencia de una situación en la cual han transcurrido más de 6 meses sin que se haya realizado ningún tipo de gestión útil en el procedimiento, ¿ya? Y por lo tanto, la ley, en el fondo, para castigar esta inactividad, lo que hace es obligar a la parte que dejó transcurrir este tiempo que cualquier futura notificación no va a bastar la que se realice por el Estado diario, ¿cierto? Que vamos a ver que es la que existe por regla general, que básicamente es una anotación en un papel, ¿cierto?, que se pone en el tribunal todos los días, sino que va a ser necesario además hacerla de esta otra forma, ¿ya? Personal o por cédula. Y también en el caso de los terceros, ¿cierto?, pero siempre que los terceros no sean personas ni afectadas, ni que sean parte del proceso, respecto a esta, también la notificación que se practique a su respecto va a tener que ser personal o por cédula, ¿ya? Cualquiera de las dos formas va a ser válida, pero se da la opción de que pueda ser a través de la notificación personal. No sé si hay alguna duda con la notificación personal. Súper. También dentro de la notificación personal existe una forma de realizar esta notificación o de cumplir con el requisito de que la notificación sea personal eh, a través de otra modalidad que está expresamente también regulada en el Código de Procedimiento Civil, que también se llama personal, ¿cierto? Pero es personal en subsidio, ¿ya? También se conoce como la notificación del artículo 44 del CPC, notificación personal subsidiaria, o como ustedes prefieren, ¿ya? Pero en el fondo lo que sí quiere dar a entender es que esta va a proceder en todos aquellos casos en los cuales no va a ser posible que el ministro de Fe o el secretario del tribunal practique la notificación personal, y por lo tanto, como el legislador tiene que dar cuenta, en definitiva, o tiene que permitir que un proceso pueda continuar su curso, aun cuando sea imposible para este poder encontrar
y tener contacto directo con la persona a la cual se quiere notificar. Entonces el legislador abrió la posibilidad a que en determinados casos y cumpliendo con determinados requisitos, el receptor o el ministro de fe en su caso, ¿cierto?, pueda también satisfacer eh, las necesidades de establecer esta notificación personal, pero a través de esta regla en subsidio, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que concurrir? Primero, que el receptor judicial dé fe de que se intentó buscar a la persona en 2 días distintos y en cualquiera de los lugares hábiles establecidos en el artículo 41 y no fue posible, ¿ya? Eh, y además tiene que estampar 2 certificaciones también en el expediente en las cuales dé cuenta de que se efectuaron estas 2 búsquedas en 2 lugares, perdón, en 2 días distintos en lugares de los que están indicados en el artículo 41, ¿ya? Asimismo, el ministro de fe tiene que certificar que la persona a la cual se quiere notificar se encuentra en el lugar del juicio, ¿ya? Y también cuál es la morada o cuál es el domicilio, el lugar en el que se encuentra efectivamente esta persona. En el fondo lo que ocurre acá es que se intenta, ¿cierto?, realizar una notificación personal, por ejemplo, en el domicilio del demandado, y al concurrir al receptor judicial no lo encuentra, ¿ya? Por ejemplo, hoy día lunes, no lo encuentra, pero se encuentra, por ejemplo, a su hija, ¿ya? Y su hija le señala que efectivamente este es el domicilio en el cual vive esta persona, ¿ya? Posteriormente, el receptor judicial concurre al mismo domicilio el día miércoles y lo recibe la abuela del sujeto, que también le informa que efectivamente él no está por encontrarse, no sé, eh, en la ciudad, no sé, o trabajando temporalmente, ¿cierto?, en otra parte de la región, pero le dice que efectivamente él vive en ese domicilio, ¿ya? Y por lo tanto, con esa certificación de haber realizado la búsqueda en 2 días distintos, en el mismo lugar hábil indicado en el artículo 41, el ministro de fe puede emitir entonces esta certificación que queda en el expediente, que va a habilitar a la otra parte para solicitar al tribunal que se notifique esta resolución, ¿cierto?, a través de esta modalidad de notificación personal subsidiaria del artículo 44. Este, por ejemplo, es un certificado, ¿cierto?, de aquellos que emiten los receptores judiciales que certifican la búsqueda negativa, ¿ya? Y aquí, simplemente para modo de ejemplo, le establece que busca a esta persona, ¿cierto?, en su domicilio, eh, en la comuna de Las Cabras, ¿cierto?, para efectos de proceder a notificar la demanda, diligencia que no fue posible realizar, ya que buscados en 2 oportunidades distintas, los días 9 y 15 de noviembre, en el domicilio indicado, nadie había ni salido del domicilio y en las casas vecinas tampoco nadie había estado sin morada. En este caso, atendido que ningún vecino se le pudo consultar por la persona del demandado, atendido lo anterior, no se pudo acreditar búsquedas positivas en el domicilio del demandado. Se deja constancia que en un local comercial de Camino se informó que la persona del demandado ya no vivía en ese domicilio, ¿cierto? Eso desde hace mucho tiempo. En este caso, lo que ocurrió es que no se pudo realizar una búsqueda positiva, ¿ya? En definitiva, se concurrió en 2 oportunidades al domicilio, pero el ministro de fe no pudo dar cuenta de que efectivamente esta persona viva allí, ¿ya? Y aquí se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de las formas en las cuales normalmente los receptores pueden dar fe de, ¿ya? Puede ser con una persona que habite en el mismo domicilio que dé cuenta, también con los vecinos. Los vecinos generalmente son la principal fuente de información en estos casos, ¿ya? Se le consulta a un vecino si es que efectivamente esta persona habita en ese lugar, y si es que es así, ¿cierto?, se puede dar fe de aquí. Si no se puede dar fe de esta información, en definitiva, si el ministro de fe no puede dar cuenta que efectivamente esta persona tiene domicilio o ejerce su profesión o oficio en un lugar determinado, entonces la búsqueda se califica como negativa y no va a permitir, en definitiva, proceder conforme al artículo 44, ¿ya? Es necesario que el receptor judicial dé cuenta de que efectivamente esta persona vive allí, aunque no sea vida, ¿cierto?, para que pueda proceder a esta notificación personal subsidiaria, ¿ya? Y este es un caso, ¿cierto?, de búsqueda positiva, ¿ya? Buscar a esta persona, que es la misma, ¿cierto?, en esta comuna, se da cuenta que la diligencia no fue posible de realizar, ya que no fue posible ubicarlo a su domicilio en el momento de las diligencias de búsqueda. Eh,
pero, ¿cierto?, se estableció a través de un cuidador de la casa quien manifestó que el demandado se encuentra en el domicilio, teniendo domicilio, residencia y morada en dicho domicilio, encontrándose en el lugar del juicio. ¿Ya? Y aquí, en este caso, el mismo juicio del anterior, ¿cierto? Se deja constancia que anteriormente no había sido posible acreditar que el demandado mantuviese un domicilio en ese mismo lugar, ya que no se había podido consultar a nadie en los alrededores del domicilio por ser un sector de veraneo. ¿Ya? En definitiva, en este caso, es el mismo juicio, pero aquí sí se pudo encontrar a una persona que pudo dar fe entonces de que efectivamente el domicilio en el cual se estaba buscando a la persona era, eh, era efectivo. Y por lo tanto, recién ahí entonces se da cuenta de esta búsqueda positiva que va a habilitar para proceder conforme al artículo 44. ¿Cómo se procede, cierto? Siempre tiene que ser ante la solicitud de la parte interesada de realizar la notificación, ¿ya? En el caso de la demanda, siempre el interesado en que se notifique esta va a ser el demandante, ¿ya? Pero va a depender del tipo de resolución en el que estemos presentes. Esto es súper importante. La notificación personal subsidiaria no procede de oficio por parte del tribunal. Es decir, si ustedes tienen estas dos búsquedas que hizo el receptor judicial, el tribunal de oficio no va a proceder a despachar, ¿cierto?, una resolución en la cual se ordene la notificación personal subsidiaria, sino que ustedes, como parte interesada, van a tener que presentar un escrito ante el tribunal en la cual le soliciten al tribunal proceder conforme a este tipo de notificación. Y hay un ejemplo bastante sencillo, ¿cierto?, en la cual nosotros, ¿cierto?, como representantes del demandante, solicitamos al tribunal que atendía esta certificación del receptor judicial, solicitamos se disponga la notificación de la demanda de conformidad al artículo 44. Solo allí y solo recién entonces, con la resolución, por supuesto, del tribunal que acoja esta solicitud, ustedes van a estar habilitados para poder hacer la notificación personal subsidiaria del artículo 44. ¿Ya? Esto es súper importante. Y por lo tanto, lo que se va a notificar van a ser ahora dos resoluciones y dos escritos. Se va a notificar tanto la resolución original, ¿cierto?, que da curso a la demanda, se va a notificar también la nueva resolución que da curso a la notificación por artículo 44, y se va a notificar tanto el escrito que se solicita la notificación por el 44 y también el escrito de la demanda, ¿ya? Todo eso se va a tener que juntar por parte del receptor judicial y entregar una copia autorizada en definitiva a la persona notificada. Ahí está el ejemplo de una resolución, ¿cierto? El tribunal simplemente se va a limitar a señalar cómo se pide a la forma de notificación señalada, ¿ya? También puede señalar cuando no se cumplan los requisitos que están establecidos en el artículo 44 y los que ya señalamos, ¿cierto? Todas las dos búsquedas positivas, que en definitiva no ha lugar, ¿cierto?, por no cumplirse con estos requisitos. Esas son las dos opciones que pueden ocurrir ante este tipo de solicitudes. Como les señalaba, entonces, la notificación se va a realizar ahora ya no de manera personal, ¿cierto? Yo no concurro de manera personal a entregarle los documentos, o sea, no hay un contacto físico o cara a cara entre el receptor judicial y la persona notificada, sino que lo que va a ocurrir es simplemente que se va a entregar una copia a cualquier persona, ¿cierto?, adulta que se encuentre en este domicilio o el lugar en el cual está el notificado, el cual se pudo certificar, ¿cierto?, que se encuentra notificado. También se pone en el caso de que si nadie quiere o puede, ¿cierto?, recibir estas copias, lo que va a tener que hacer el receptor judicial es fijar estos documentos en la puerta, ¿ya? Bueno, ahí va a depender, pero normalmente lo que ocurre y lo que se hace, bueno, hay gente que cochetea, pero normalmente lo que ocurre es que lo dejan en una bolsa plástica, ¿cierto?, que pegan, ¿cierto?, con algún tipo de scotch o masking tape en la puerta del domicilio de la persona que se quiere notificar. Esa es la forma en la cual se hace si es que definitivamente en esa oportunidad nadie concurre a abrir la puerta, ¿ya? Y también se pone, ¿cierto?, en el caso en que no se permita acceder libremente al público, en el cual se va a dejar copia de estos documentos al portero o el encargado del edificio, ¿ya? Que esto es muy común hoy día, ¿cierto?, en las ciudades donde vive mucha más gente ya en edificios. Asimismo, se establece la obligación en el mismo artículo 44 eh,
de que el receptor judicial, bueno, en definitiva cualquier ministro de fe, tiene que además enviar una carta certificada dentro de los 2 días siguientes a la notificación, también tiene que enviarle una carta certificada a la persona notificada, ¿ya? Si bien no es un requisito para que sea válida la demanda, eh, si está establecido, o sea, perdón, para que sea válida la demanda, para que sea válida la notificación subsidiaria, si es un requisito que está establecido en la ley y eventualmente podría traer algún tipo de responsabilidad funcionaria, ¿cierto?, del ministro de fe, el no practicar esta actuación de aviso, ¿cierto?, por carta certificada. Pero por eso es una cuestión que tiene que realizar el ministro de fe, ya no nos incumbe a nosotros porque la notificación va a ser perfectamente válida cuando se cumpla lo anterior. eh, y este aviso simplemente tiene otro tipo de sanciones más bien funcionarias en caso de su omisión, ¿no? Para que lo tengan presente. Y este es un ejemplo del acta de notificación, ¿cierto? Que se establece, tiene que señalar, perdón, el ministro de fe, ¿ya? Súper. ¿Alguna duda de la notificación personal, ya sea personal, personal o personal en subsidio que acabamos de revisar? Voy muy rápido, se entiende. Espero que se entienda. Ya. Veo algo en el chat. Todo bien. Ok, gracias, Anaís. Otro tipo de notificación, ¿cierto? Que ya la revisamos a propósito o que ya la mencionamos, ¿cierto? A propósito de estas resoluciones del artículo 52 y 56 que se podían hacer a través de 2 modalidades, es la notificación por cédula, ¿ya? La notificación por cédula es, si podríamos decirlo, desde el punto de vista de la perfección o de cuánto se asegura la transmisión de la información, podríamos decir siempre que la notificación personal es la más perfecta de las notificaciones, ¿cierto? Sin duda, o sea, el hecho de que una persona se asegure de estar cara a cara con la persona a la cual se quiere notificar para entregarle copia de los documentos, eh, sin duda que es la forma más perfecta en la cual nosotros nos podemos asegurar de que efectivamente esa persona tuvo conocimiento de la resolución y por lo tanto es la que asegura, en definitiva, de mejor manera, el derecho al debido proceso respecto de la defensa que pueda ejercer esa persona, ¿ya? En segundo lugar, ¿cierto? La notificación personal es subsidio, en el cual es más bien, bueno, cuando no se puede hacer la notificación personal, se puede hacer de esta otra forma, que no es tan perfecta, ¿cierto? Porque en el peor de los casos, lo que ocurre es que se deja más bien eh, el documento pegado en la puerta de la persona a la que se quiere notificar. Es decir, uno no se asegura que efectivamente esta persona toma conocimiento de la cuestión. Se asegura así de otras cosas, ¿cierto? Que efectivamente ese es el domicilio, que efectivamente trabaja ahí, por ejemplo, o que efectivamente haya indicios de que esa persona está ahí, ¿cierto? Sin prejuicio que no se puede comprobar o no se puede tomar contacto directo con él. Sin embargo, igual es una forma más afín, ¿cierto? O más adecuada para que éste tome conocimiento. La tercera forma es la notificación por cédula, en la cual simplemente se va a satisfacer el requisito de la notificación, ya no mediante el contacto físico directo o mediante este otro aseguramiento, ¿cierto?, de que efectivamente la persona vive ahí y que se hacen todos los esfuerzos para notificarla personalmente, pero no se pudo, sino que aquí simplemente lo que se va a hacer mediante la notificación por cédula es entregar copia íntegra de las resoluciones que se quieren notificar, ¿ya? Es simplemente la entrega material, ¿cierto?, en el domicilio o en el lugar en el cual queramos notificar a la persona, ¿cierto?, de una copia de esta resolución, ¿ya? El artículo 48 regula específicamente este tema, ¿cierto? Señala cuáles son los lugares hábiles, que son básicamente los mismos del artículo 41, ¿cierto? Con salvedad de los lugares de libre acceso al público. Aquí estamos más bien en presencia de los lugares establecidos en el inciso segundo del artículo 41, ¿cierto? En particular, aquellos lugares cerrados que sirven de morada o
para el ejercicio de el ejercicio de su industria, profesión, oficio del demandado, ¿cierto? En las cuales nosotros vamos a poder en definitiva hacer este tipo de notificación. El funcionario competente en este caso también va a ser aquí solamente el ministro de fe, que puede ser el receptor judicial o el notario en los casos de las comunas donde no existan receptores judiciales, ¿ya? Aquí no opera la notificación a través del secretario del tribunal, puesto que como se tiene que hacer fuera del tribunal siempre, no va a ser un lugar hábil en el cual se va a poder practicar este tipo de notificación, ¿no? La forma, como les señalaba, ¿cierto?, en la que se realiza la notificación por cédula es a través de la entrega de esta copia íntegra de la resolución, y la ley también habla de la entrega de todos aquellos datos que le permitan al notificado, ¿cierto?, conocer o para la acertada inteligencia de los antecedentes del expediente, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha entendido que la ley quiso decir con la datos para la acertada inteligencia? Son básicamente que contenga por lo menos el rol, ¿cierto?, del proceso, el número de rol de la causa que se está conociendo, la identificación del proceso con características generales, ¿cierto? Si trata de un procedimiento ejecutivo, de una demanda, no sé, de reivindicatoria, de un juicio ordinario de mayor cuantía por indemnización de perjuicio, etcétera, ¿cierto? La identificación de las partes del proceso y el tribunal que está notificando esta resolución, ¿no? Normalmente todos estos antecedentes igual van a estar contenidos en todas las resoluciones judiciales, por lo tanto, se suele entender que todos estos requisitos se cumplen por el solo hecho de emitir esta notificación. Asimismo, ¿cierto?, la ley también establece pues, que para la validez de este tipo de notificación también se tiene que quedar tiene que certificarse en el expediente por parte del ministro de fe que se realizó esta notificación por cédula, indicando los mismos datos que se señalan anteriormente respecto de la notificación personal. Entonces, el lugar en el cual se realizó, la fecha, la hora, y el ministro de fe el que realizó esta actuación, ¿ya? Eso también es importante porque sin esa certificación, por lo tanto, no se va a entender realizada esta actuación. Y también, al igual que la notificación por el artículo 44, también se tiene que hacer un aviso por carta certificada, pero que, nuevamente les insisto, si bien el aviso puede traer algún tipo de sanción en caso de no practicarse respecto del ministro de fe, en ningún caso va a viciar esta actuación en cuanto a su valor dentro del proceso, ¿ya? Por lo tanto, habiéndose realizado en lugar hábil por funcionario competente y conforme al procedimiento establecido en el artículo 48 y con la certificación correspondiente, entonces esta notificación va a ser perfectamente válida, ¿no? Creo que aquí tengo un ejemplo. Ahí está, ¿cierto? Por ejemplo, ese es un ejemplo de una certificación de un receptor judicial de la práctica de este tipo de notificación, ¿cierto? En Santiago, a 4 de junio de 2018, siendo determinada hora, ¿cierto? En ese domicilio se notificó por cédula a tal persona, ¿cierto?, que contiene copia íntegra de todo ello, y ahí se señala, ¿cierto?, con quién se dejó la copia, ¿ya? Con persona adulta de sexo femenino en el mismo domicilio que se identificó con tal nombre, quien no firmó, ¿ya? En este caso también no va a ser necesario ni siquiera dejarlo como una persona determinada, en cuyo caso, ¿cierto?, igual se tiene que señalar en el expediente, pero en caso de no ser posible, de todas maneras se tienen que dejar los documentos asegurados en el domicilio, el lugar en el cual se quiere hacer esta notificación. Ahí también hay otro ejemplo. Este es un ejemplo de un receptor judicial del turno, ¿no? Simplemente para que lo tengan presente. Y aquí, por ejemplo, la notificación se hace dejando copia íntegra en la puerta del domicilio para encontrarse cerrado y no acudir nadie a los llamados del receptor judicial. Como ven, entonces se puede hacer de estas dos formas: entregándosela a una persona que lo reciba dentro del domicilio, o simplemente dejando la copia en la puerta, al igual que la notificación del artículo 44. Y aquí, por ejemplo, hay una resolución del tribunal en la cual se ordena, ¿cierto?, que se notifique por cédula una determinada actuación, ¿ya?
que va a ser simplemente algo por el estilo. Notifíquese por cédula. ¿Ya? Simplemente para que lo tengan presente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Algo que no les mencioné que es importante. Vimos, ¿cierto?, cuáles son las resoluciones judiciales que se tienen que notificar personalmente, ¿cierto? Esencialmente la primera, la primera gestión en el proceso, y también aquellas resoluciones, ¿cierto?, en las cuales va a ser facultativo hacerla también personalmente. ¿Cuáles son aquellas resoluciones que tienen que notificarse por cédula? Están expresamente también establecidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y son esencialmente, primero, la notificación que se tiene que practicar respecto de la sentencia definitiva. También se tiene que hacer por cédula la notificación de la resolución que recibe la causa prueba, que vamos a ver también en una de las resoluciones más importantes dentro del proceso, pues habilita, ¿cierto?, la etapa probatoria. Y en general, lo que establece el artículo 48, que es la regla general respecto a las resoluciones que se hacen por cédula, es todas aquellas que ordenen la comparecencia personal de las partes al proceso. Por lo tanto, todas aquellas resoluciones que impliquen una actuación posterior, ¿cierto?, en la cual tenga que comparecer alguna de las partes posteriormente, o sea, ante el tribunal para alguna actuación procesal, esas van a tener que ser notificadas por cédula. ¿Como cuál? Por ejemplo, en el juicio ordinario de mayor cuantía, un trámite obligatorio es la conciliación. La conciliación, lo vamos a ver probablemente más adelante, pero se traduce básicamente en que el tribunal ordena a las partes a concurrir ante él para ver si es posible alcanzar algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, como se ordena a las partes concurrir al tribunal, esa resolución tiene que practicarse a través de una notificación por cédula. ¿Ya? Asimismo, también hay varias actuaciones o hay varios, no solamente en el juicio ordinario de mayor cuantía, sino que también en el procedimiento sumario o en el juicio ordinario de menor y mínima cuantía, hay varias actuaciones también que son presenciales. Todas esas actuaciones que se tienen que hacer ante el tribunal, en la cual el tribunal ordena la comparecencia de las partes, también tienen que practicarse a través de la notificación por cédula. Por lo tanto, también eso es de suma relevancia que lo tengan presente. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones, perdón, que tienen que notificarse por cédula? La sentencia definitiva, el auto de prueba y esencialmente cualquier otro tipo de resolución que, en que el tribunal, ¿cierto?, ordene la comparecencia personal de las partes ante el tribunal. ¿Ya? Por la hora, no sé si alcanzamos a revisar las notificaciones que nos quedan. Sí, son su resto, así que probablemente lo terminemos de revisar el día miércoles. Así que no sé si tienen alguna duda hasta acá que podamos revisar para no, ¿cierto?, dejarles tanto contenido y que no se entienda después, en el fondo. No sé si hay alguna duda. Eh, Constanza dice no. Excelente. Súper. Súper, al parecer no hay dudas. Si es así, lo dejamos hasta acá. Yo me quedo con la tarea pendiente, Claudio. Voy a revisar los correos que tenemos, porque como hemos recibido harta información respecto a la paralización y la actividad de clase, voy a revisar. Sí, Constanza, yo voy a revisar ahora todos los correos que podamos tener, tanto de la facultad como de rectoría, para ver si es que es efectivo la ampliación, ¿cierto?, de la marcha blanca. Y si es así, le avisamos cuál va a ser la fecha en definitiva en la cual tienen que hacer entrega del escrito. ¿Ya? Se lo mandamos por correo de todas maneras o durante la mañana. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá.